Hay una región del espacio que los astrónomos llaman la zona de evitación. No es un agujero negro, no es un vacío cósmico, es algo mucho más frustrante. Es el 20% del universo observable que está oculto detrás de nuestra propia galaxia. Miles de millones de estrellas, galaxias enteras, posiblemente el objeto más masivo del universo conocido, todo está ahí, pero no podemos verlo. El polvo y las estrellas de la Vía Láctea bloquean nuestra vista como un muro impenetrable. Y lo más inquietante, sabemos que algo enorme está ahí, algo que está arrastrando nuestra galaxia y miles de otras hacia él a velocidades increíbles. Hoy descubrirás qué se esconde en la zona de evitación y por qué nunca podremos verla completamente. Si te fascinan los misterios cósmicos que desafían nuestra capacidad de conocer, no olvides suscribirte al canal. Para entender la zona de evitación, primero necesitamos comprender un hecho fundamental sobre nuestra posición en el extinto universo. No tenemos un asiento privilegiado para observar el cosmos. Estamos atrapados dentro de una galaxia espiral, la Vía Láctea, y esa ubicación viene con consecuencias significativas para lo que podemos y no podemos ver. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada que contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz y un grosor de solo unos 1.000 años luz en su disco. Nuestro sistema solar está ubicado en uno de los brazos espirales, a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Cuando miras el cielo nocturno en una noche clara, lejos de las luces de la ciudad, puedes ver una banda brillante y nebulosa arqueándose a través del cielo. Esa es la Vía Láctea vista desde dentro, mirando a través del disco de nuestra propia galaxia. Lo que estás viendo son miles de millones de estrellas superpuestas, tan lejanas y numerosas que se mezclan en una neblina luminosa. Pero esa hermosa vista viene con un costo. El disco galáctico no solo contiene estrellas, también está lleno de polvo interestelar. Este polvo no es como el polvo de tu casa. Son partículas microscópicas de carbono, silicatos y hielos, tan pequeñas que la luz visible no puede penetrarlas fácilmente. Actúan como una niebla cósmica, absorbiendo y dispersando la luz de objetos detrás de ellas. El resultado es que cuando miramos a través del plano de la Vía Láctea, nuestra vista está severamente limitada. Podemos ver estrellas en nuestra propia galaxia, sí, pero cualquier cosa más allá, otras galaxias, cúmulos distantes, la estructura a gran escala del universo, todo está oculto detrás de esta cortina de polvo. Los astrónomos llaman a esta región bloqueada la zona de evitación, o en inglés, la Zone of Avoidance. El nombre es apropiadamente descriptivo. Es una zona que los astrónomos han tenido que evitar durante gran parte de la historia de la astronomía porque simplemente no podían ver nada útil allí. Para visualizar esto, imagina que estás tratando de hacer un mapa del mundo, pero vives en medio de una densa selva tropical. Puedes mapear fácilmente las áreas donde tienes una vista clara: el cielo abierto, las montañas distantes, el océano. Pero hay una franja enorme donde los árboles bloquean tu vista completamente. Sabes que hay algo allí: tierra, ríos, tal vez ciudades, pero no puedes verlo desde tu posición. Eso es esencialmente el problema que enfrentan los astrónomos con la zona de evitación. La zona de evitación se extiende a lo largo de todo el plano galáctico, formando una banda que rodea completamente el cielo. Su ancho varía dependiendo de qué tan cerca estés del centro galáctico en tu línea de visión, pero en promedio, cubre aproximadamente el 20% del cielo observable. En las direcciones más problemáticas, especialmente mirando hacia el centro galáctico en la constelación de Sagitario, la extinción del polvo es tan severa que no podemos ver prácticamente nada más allá de unos pocos miles de años luz. Este no es un problema menor para la astronomía. Imagina intentar entender la geografía de la Tierra, pero no puedes ver el 20% de su superficie. Podrías perderte continentes enteros, océanos, cadenas montañosas importantes. De manera similar, hay estructuras masivas en el universo que podrían estar escondidas en la zona de evitación,
y no tener acceso a ellas crea brechas significativas en nuestra comprensión del cosmos. Durante gran parte del siglo XX, los astrónomos simplemente aceptaron esta limitación. Mapearon las galaxias que podían ver, estudiaron las estructuras a gran escala del universo basándose en las regiones accesibles del cielo, y dejaron la zona de evitación como un vacío frustrante en sus mapas cósmicos. Pero a medida que la tecnología avanzó, comenzó a quedar claro que la zona de evitación no solo era un vacío, inconveniente. Contenía secretos importantes, y algunos de esos secretos estaban teniendo efectos medibles en nuestra propia galaxia y en las galaxias circundantes. El primer indicio de que algo importante estaba oculto en la zona de evitación vino de observaciones del movimiento de galaxias. En la década de 1970 y 80, los astrónomos comenzaron a medir con precisión las velocidades de galaxias cercanas usando el efecto Doppler. Descubrieron algo sorprendente. Nuestra galaxia, junto con miles de otras galaxias en lo que se llama el grupo local y el supercúmulo de Virgo, se está moviendo en una dirección específica a una velocidad de aproximadamente 600 kilómetros por segundo. 600 kilómetros por segundo puede no sonar tan impresionante en términos cósmicos, pero es increíblemente rápido para el movimiento de galaxias enteras. Y la dirección de este movimiento no podía explicarse solo por la gravedad de las galaxias visibles. Algo masivo debía estar tirando de nosotros. Los astrónomos llamaron a este algo misterioso el Gran Atractor. Y aquí está el problema frustrante. El Gran Atractor está ubicado precisamente en la dirección de la zona de evitación. Específicamente, está en la constelación de Norma, una región del cielo tan oscurecida por el polvo galáctico que es casi imposible de estudiar con luz visible. Es como saber que hay un imán gigante en una habitación, poder sentir su atracción en todos los objetos metálicos a tu alrededor, pero no poder verlo porque está detrás de una pared. Puedes medir su efecto, puedes inferir que debe ser muy masivo, pero no puedes observarlo directamente. Esta situación es profundamente frustrante para los astrónomos. Durante décadas, el Gran Atractor fue uno de los mayores misterios de la cosmología. ¿Qué es? ¿Cuán masivo es? ¿Es un supercúmulo de galaxias? ¿Es algo aún más grande? Las respuestas estaban ocultas detrás del velo de la zona de 1900. Evitación. Pero los astrónomos no se rindieron. Si la luz visible no podía penetrar el polvo, tal vez otras formas de radiación podrían hacerlo. Y ahí es donde comienza la historia de cómo hemos comenzado, lenta y laboriosamente, a espiar detrás de la cortina. El polvo interestelar que bloquea nuestra vista de la zona de evitación tiene una debilidad. Es selectivo sobre qué tipos de luz absorbe. El polvo es particularmente efectivo bloqueando luz visible, las longitudes de onda que nuestros ojos pueden ver. Pero otras partes del espectro electromagnético pueden penetrar el polvo mucho más fácilmente. Piénsalo de esta manera. La niebla en una mañana brumosa puede hacer imposible ver objetos distantes con tus ojos. Pero el radar puede penetrar esa niebla sin problemas. De manera similar, aunque no podemos ver a través del polvo galáctico con telescopios ópticos, podemos usar otras formas de radiación que el polvo no bloquea tan efectivamente. La primera gran ventana al universo oculto vino de la radioastronomía. Las ondas de radio tienen longitudes de onda mucho más largas que la luz visible, típicamente desde milímetros hasta metros de longitud. El polvo interestelar, cuyas partículas son microscópicas, no puede bloquear eficientemente estas ondas largas. Es como intentar usar una red de pesca para atrapar agua. Las ondas de radio simplemente pasan a través de los espacios entre las partículas de polvo. En las décadas de 1980 y 90, los radiotelescopios comenzaron a mapear la zona de evitación, detectando galaxias mediante su emisión de radio. Los átomos de hidrógeno, el elemento más común en el universo, emiten ondas de radio en una longitud de onda específica de 21 centímetros. Al escanear la zona de evitación en esta longitud de onda, los astrónomos podían detectar nubes de hidrógeno en galaxias distantes, revelando su presencia incluso cuando eran invisibles ópticamente. Este trabajo fue laborioso y lento.
Los radiotelescopios tienen resoluciones angulares mucho más pobres que los telescopios ópticos, lo que significa que no pueden distinguir detalles finos. Una galaxia que aparecería como una espiral hermosa y detallada en una imagen óptica podría ser solo una mancha borrosa en observaciones de radio. Pero era mejor que nada, y lentamente, galaxia por galaxia, los astrónomos comenzaron a poblar sus mapas de la zona de evitación. El próximo gran avance vino de la astronomía infrarroja. La luz infrarroja tiene longitudes de onda más largas que la luz visible, pero más cortas que las ondas de radio, típicamente desde menos de 1 micrón hasta aproximadamente 1000 micrones. Resulta que el polvo interestelar absorbe luz visible, pero luego la reemite en el infrarrojo. Esto significa que podemos ver a través del polvo usando luz infrarroja, revelando objetos que están completamente ocultos en longitudes de onda visibles. El lanzamiento del satélite IRAS, el satélite astronómico infrarrojo, en 1983 fue un punto de inflexión. IRAS escaneó todo el cielo en longitudes de onda infrarrojas, creando el primer mapa completo del universo infrarrojo. Y cuando los astrónomos miraron los datos de IRAS de la zona de evitación, vieron galaxias, miles de ellas. Galaxias que habían estado completamente ocultas de telescopios ópticos, ahora eran claramente visibles en el infrarrojo. Misiones posteriores como el telescopio espacial Spitzer y el más reciente telescopio espacial James Webb han continuado este trabajo, penetrando cada vez más profundamente en la zona de evitación, con sensibilidad infrarroja sin precedentes. Cada nueva observación revela más detalles sobre las estructuras ocultas detrás del velo galáctico. Los rayos X proporcionan otra ventana. Los cúmulos de galaxias, que son algunas de las estructuras más masivas del universo, contienen gas caliente a temperaturas de millones de grados. Este gas emite rayos X brillantemente. Aunque los rayos X también pueden ser absorbidos por el polvo hasta cierto punto, la absorción es mucho menor que para la luz visible. Telescopios de rayos X como Chandra y XMM Newton han identificado cúmulos de galaxias masivos en la zona de evitación que serían invisibles de otra manera. Pero incluso con todas estas técnicas, infrarrojo, radio, rayos X, nuestra vista de la zona de evitación sigue siendo fragmentaria e incompleta. Es como intentar ver una pintura a través de múltiples ventanas estrechas. Puedes ver partes de ella, puedes inferir el tema general, pero nunca verás la imagen completa con claridad. Entonces, ¿qué han revelado estas observaciones sobre lo que se esconde en la zona de evitación? La respuesta es a la vez fascinante y humillante. Primero, han confirmado que la zona de evitación está llena de galaxias, tal como esperaríamos. No es un vacío. El número de galaxias por unidad de volumen en la zona de evitación parece ser similar al número en regiones no oscurecidas del universo. El problema nunca fue que no hubiera nada allí, sino simplemente que no podíamos verlo. Segundo, han revelado estructuras masivas. El gran atractor, ese misterioso objeto que está arrastrando nuestra galaxia y miles de otras hacia él, ha sido parcialmente identificado. Resulta que el gran atractor no es un solo objeto, sino una región compleja que contiene múltiples supercúmulos de galaxias. El componente más masivo identificado hasta ahora es el supercúmulo de Norma, un cúmulo enorme de galaxias ubicado a aproximadamente 220 millones de años luz de distancia en la dirección de la zona de evitación. Este supercúmulo contiene una masa equivalente a decenas de miles de billones de soles. Es uno de los objetos más masivos en el universo cercano. Pero aquí está el detalle crucial. Incluso el supercúmulo de Norma no es lo suficientemente masivo por sí solo para explicar completamente el movimiento que observamos. Debe haber estructuras aún más grandes, más distantes, contribuyendo a la atracción gravitacional. Y algunas de esas estructuras probablemente todavía están ocultas en las partes más profundamente oscurecidas de la zona de evitación. De hecho, observaciones posteriores han revelado algo aún más grande. Más allá del gran atractor, a unos 650 millones de años luz de distancia, hay una estructura llamada el supercúmulo de Shapley. Este es el cúmulo de galaxias más masivo en el universo cercano,
con una masa de aproximadamente 10.000 billones de veces la masa del Sol. El supercúmulo de Shapley es tan masivo que está atrayendo no solo a nuestra galaxia, sino también al propio gran atractor. Así que tenemos esta jerarquía de atracción gravitacional. Estamos siendo arrastrados hacia el gran atractor, que a su vez está siendo arrastrado hacia el supercúmulo de Shapley. Es como si estuviéramos en una cinta transportadora, cósmica, siendo llevados cada vez más profundamente hacia concentraciones masivas de materia. Y gran parte de esta estructura, especialmente las regiones entre nosotros y estos supercúmulos distantes, está oscurecida por la zona de evitación. No podemos ver el panorama completo. Solo podemos inferirlo a partir de piezas fragmentarias de evidencia. Los astrónomos han desarrollado métodos ingeniosos para lidiar con esto. Uno es usar modelos de computadora para simular cómo las galaxias deberían distribuirse si siguieran los mismos patrones que vemos en regiones no oscurecidas del universo. Luego usan estos modelos para llenar la zona de evitación, estimando estadísticamente cuántas galaxias probablemente están allí, incluso si no podemos verlas directamente. Otro método es usar estudios de velocidad de galaxias. Incluso si no podemos ver una galaxia directamente, si podemos detectar su luz de alguna manera, tal vez en infrarrojo o radio, podemos medir su efecto Doppler, para determinar qué tan rápido se está moviendo hacia o lejos de nosotros. Al mapear estos movimientos para muchas galaxias, podemos inferir la distribución de masa subyacente, incluso en regiones donde no podemos ver todas las galaxias individuales. Estos métodos han permitido a los astrónomos crear mapas cada vez más completos del universo local, incluyendo estimaciones educadas de lo que se esconde en la zona de evitación. Pero siguen siendo estimaciones, reconstrucciones basadas en datos incompletos. La verdad completa permanece oculta. Hay también límites fundamentales a lo que podemos lograr. No importa cuán buenos sean nuestros telescopios infrarrojos o de radio, hay regiones de la zona de evitación, particularmente cerca del centro galáctico, donde la extinción es tan severa que incluso estas longitudes de onda más penetrantes tienen dificultades. Hay capas sobre capas de polvo, estrellas, gas, todo conspirando para bloquear nuestra vista. Y luego está el simple hecho de que estamos atrapados en nuestra posición. Estamos en esta galaxia, en este brazo espiral particular, mirando hacia afuera. No podemos movernos a una ubicación diferente con una vista mejor. Estamos, en cierto sentido, condenados a siempre tener un punto ciego cósmico. Esta es una de las limitaciones fundamentales de la astronomía que a menudo no se aprecia. Pensamos en la ciencia como constantemente empujando fronteras, descubriendo nuevas cosas, revelando secretos. Y eso es cierto, pero también hay límites intrínsecos, barreras que no podemos superar no por falta de tecnología, sino por la simple geometría de nuestra situación. A pesar de todos los obstáculos, los astrónomos han logrado hacer algunos descubrimientos extraordinarios en la zona de evitación. Y algunos de estos hallazgos han sido genuinamente sorprendentes, revelando que estábamos perdiendo mucho más de lo que imaginábamos. Uno de los descubrimientos más dramáticos ocurrió en 1994, cuando astrónomos usando el radiotelescopio de Parkes en Australia detectaron una galaxia masiva que había permanecido completamente desconocida hasta ese momento. La llamaron Dwingeloo 1, en honor al Observatorio de Radio Dwingeloo en los Países Bajos, donde se realizó parte del análisis. Dwingeloo 1 es una galaxia espiral grande, comparable en tamaño a la famosa galaxia de Andrómeda. Está a solo 10 millones de años luz de distancia, prácticamente en nuestro vecindario cósmico. Y sin embargo nadie la había visto antes, porque está ubicada directamente detrás de la zona de evitación, oculta por el polvo y las estrellas de nuestra propia galaxia. Piensa en la implicación de esto por un momento. Aquí había una galaxia enorme, con miles de millones de estrellas, a una distancia relativamente cercana, y simplemente no sabíamos que existía. Es como descubrir que hay una ciudad importante a solo unos kilómetros de tu casa que nunca habías notado porque había una colina bloqueando tu vista. El descubrimiento de Dwingeloo, uno inmediatamente planteó una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras galaxias grandes están escondidas en la zona de evitación?
Si nos perdimos algo tan masivo y tan cercano, ¿qué más estamos perdiendo? Las búsquedas sistemáticas posteriores han revelado docenas de galaxias grandes previamente desconocidas en la zona de evitación. Cada descubrimiento refina nuestra comprensión de la estructura local del universo y a veces fuerza revisiones significativas de nuestros modelos de cómo se distribuyen las galaxias. Uno de los proyectos más ambiciosos para mapear la zona de evitación fue el estudio HiTHOA, que significa HI Zone of Avoidance, donde HI se refiere al hidrógeno neutro. Este proyecto utilizó radiotelescopios para escanear sistemáticamente toda la zona de evitación visible desde el hemisferio sur, detectando galaxias por su emisión de hidrógeno. HiTHOA descubrió más de 800 galaxias previamente desconocidas. 800. Y esas son solo las que eran lo suficientemente brillantes en ondas de radio para ser detectadas. Estadísticamente, debe haber miles más que son demasiado débiles o están demasiado oscurecidas incluso para los radiotelescopios. Otro descubrimiento significativo involucra lo que los astrónomos llaman galaxias enanas. Estas son galaxias pequeñas, a menudo con solo unos pocos millones de estrellas en comparación con los cientos de miles de millones en galaxias grandes como la Vía Láctea. Las galaxias enanas son importantes porque son extremadamente comunes, probablemente superando en número a las galaxias grandes por un factor de 100 a 1. Pero las galaxias enanas son también extremadamente difíciles de detectar, especialmente cuando están oscurecidas por la zona de evitación. Son débiles, están dispersas y se mezclan fácilmente con el fondo. Los astrónomos sospechan que hay cientos, posiblemente miles de galaxias enanas en la zona de evitación que nunca hemos detectado. ¿Por qué importa esto? Porque las galaxias enanas juegan un papel crucial en nuestra comprensión de la formación de galaxias. Según la teoría actual, las galaxias grandes como la Vía Láctea se formaron a través de la fusión de muchas galaxias más pequeñas a lo largo del tiempo cósmico. Las galaxias enanas que vemos hoy son los sobrevivientes de este proceso, las que no fueron devoradas por galaxias más grandes. Al no poder ver todas las galaxias enanas en la zona de evitación, nos perdemos piezas importantes del rompecabezas de la formación de galaxias. Es como intentar entender la historia de una familia, pero faltan álbumes de fotos completos de ciertas décadas. Hay también el problema de los cúmulos de galaxias ocultos. Los cúmulos son las estructuras gravitacionalmente unidas más grandes en el universo, conteniendo cientos o miles de galaxias más gas caliente intergaláctico. Son laboratorios cruciales para estudiar física gravitacional, materia oscura y la evolución a gran escala del universo. Pero detectar cúmulos de galaxias en la zona de evitación es particularmente desafiante. Requiere identificar no solo una galaxia, sino múltiples galaxias agrupadas en una región pequeña del cielo, y luego confirmar que realmente están a la misma distancia y gravitacionalmente unidas entre sí. Cuando la mayoría de las galaxias en una región están ocultas por el polvo, esta tarea se vuelve extremadamente difícil. A pesar de esto, los astrónomos han logrado identificar varios cúmulos masivos de galaxias en la zona de evitación usando combinaciones de observaciones infrarrojas, de rayos X y de radio. Cada descubrimiento añade otra pieza al mapa cósmico, pero el mapa sigue teniendo vacíos frustrantes. Uno de los aspectos más intrigantes de la zona de evitación es lo que revela sobre la estructura filamentosa del universo. A escalas muy grandes, las galaxias no están distribuidas uniformemente. En cambio, forman una estructura parecida a una red cósmica, con filamentos densos de galaxias separados por vacíos enormes donde hay muy pocas galaxias. Esta estructura de red cósmica es una de las características más fundamentales del universo a gran escala. Se formó a partir de pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo primitivo que fueron amplificadas por la gravedad a lo largo de miles de millones de años. Mapear esta estructura es crucial para entender la evolución cósmica. Pero la zona de evitación corta directamente a través de esta red cósmica, creando un vacío frustrante en nuestros mapas. Es como intentar entender el sistema de carreteras de un país, pero falta el 20% del mapa.
Puedes ver cómo las carreteras se conectan en la mayoría de los lugares, pero hay regiones donde simplemente no sabes si hay autopistas principales, caminos pequeños o nada en absoluto. Los astrónomos han intentado reconstruir la estructura filamentosa en la zona de evitación, usando modelos basados en lo que ven en otras partes del universo. Asumen que las mismas leyes físicas que crean estructuras en regiones observables también operan en la zona de evitación. Esta es una suposición razonable. La física no cambia dependiendo de si podemos ver algo o no, pero sigue siendo una suposición. No podemos confirmarlo directamente. Hay también implicaciones para la cosmología fundamental. Los cosmólogos estudian la distribución de galaxias a gran escala para entender parámetros fundamentales del universo: su edad, su tasa de expansión, la cantidad de materia oscura y energía oscura que contiene. Pero estos estudios requieren muestras completas de galaxias. Si falta el 20% de las galaxias porque están en la zona de evitación, introduce incertidumbres en estos cálculos. Los astrónomos intentan corregir esto estadísticamente, estimando cuántas galaxias probablemente están ocultas y ajustando sus modelos en consecuencia. Pero estas correcciones dependen de suposiciones que no siempre pueden ser verificadas. Es una fuente constante de incertidumbre en cosmología observacional. Uno de los proyectos más emocionantes actualmente en curso es el uso de estudios de lentes gravitacionales para sondear la zona de evitación. La lente gravitacional es un fenómeno predicho por la relatividad general de Einstein. La masa curva el espacio, y la luz siguiendo ese espacio curvado es desviada, creando un efecto de lente. Cuando miramos a través de una región que contiene mucha masa, incluso si no podemos ver la masa directamente porque está oscurecida, podemos ver cómo distorsiona la luz de galaxias de fondo más distantes. Al mapear estas distorsiones, podemos inferir dónde debe estar la masa, revelando estructuras ocultas. Este método ha sido usado con éxito para mapear materia oscura, que es completamente invisible, pero revela su presencia a través de lentes gravitacionales. El mismo principio puede aplicarse a la zona de evitación. Incluso si no podemos ver las galaxias directamente, podemos ver cómo su masa colectiva deforma la luz de objetos más distantes. Es un método indirecto y requiere observaciones extremadamente precisas, pero está proporcionando nuevas ventanas a las estructuras ocultas. Es como usar un detector de metales para encontrar objetos enterrados. No puedes verlos directamente, pero puedes detectar su presencia por cómo afectan su entorno. Pero incluso con todas estas técnicas ingeniosas, hay un límite fundamental a lo que podemos lograr. Las regiones más densamente oscurecidas de la zona de evitación, especialmente cerca del bulbo central de la Vía Láctea, probablemente permanecerán en gran medida inaccesibles sin importar qué tecnología desarrollemos. A menos que, por supuesto, cambiemos nuestra perspectiva completamente. Hay una solución obvia, aunque totalmente impráctica por ahora, al problema de la zona de evitación: salir de la Vía Láctea. Si pudiéramos posicionar telescopios fuera de nuestra galaxia, digamos a cientos de miles de años luz de distancia, tendríamos una vista despejada de las regiones actualmente ocultas. Por supuesto, esto está completamente fuera de nuestro alcance tecnológico actual. El objeto más distante hecho por humanos es la sonda Voyager 1, que después de más de 45 años de viaje, está apenas saliendo del sistema solar a unos 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Eso suena impresionante hasta que te das cuenta de que la Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de 1900 diámetro, lo que equivale a unos 946.000 billones de kilómetros. Voyager ha recorrido aproximadamente el 0,00002% de esa distancia, incluso viajando a la velocidad de la luz, lo cual es físicamente imposible para cualquier objeto con masa. Tomaría 100.000 años cruzar la galaxia. Y necesitaríamos ir mucho más lejos que eso para obtener una perspectiva verdaderamente externa de la Vía Láctea. Estamos, en términos prácticos, atrapados dentro de nuestra galaxia para cualquier horizonte de tiempo concebible. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Los astrónomos están explorando varios enfoques futuros que, aunque no resolverán completamente el problema, podrían proporcionar información significativamente mejor sobre la zona de evitación.
Uno es el desarrollo de telescopios aún más sensibles en longitudes de onda que pueden penetrar el polvo. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, está optimizado para observaciones infrarrojas y ya está proporcionando vistas sin precedentes de regiones polvorientas del universo. Futuras misiones podrían empujar esto aún más lejos, detectando galaxias cada vez más débiles y distantes, incluso a través del velo galáctico. Hay también propuestas para radiotelescopios de próxima generación con sensibilidad y resolución dramáticamente mejoradas. El Square Kilometre Array, actualmente en construcción en Australia y Sudáfrica, será el radiotelescopio más poderoso jamás construido. Con miles de antenas distribuidas en un área de más de 1 kilómetro cuadrado, proporcionará mapas de radio del cielo con un detalle sin precedentes. Estos instrumentos permitirán estudios más profundos y completos de la zona de evitación. Cada nueva generación de telescopios revela galaxias más débiles, estructuras más distantes, detalles más finos. Es un progreso incremental pero constante, empujando lentamente los límites de lo que, en modo tinto cinta, podemos ver. Otro enfoque es usar múltiples longitudes de onda simultáneamente. Al combinar observaciones infrarrojas, de radio, de rayos X y ópticas cuando sea posible, los astrónomos pueden construir una imagen más completa de las estructuras ocultas. Es como usar múltiples sentidos para navegar en la oscuridad. Si no puedes ver, tal vez puedes escuchar, sentir, oler. Cada sentido adicional proporciona información que los otros podrían perder. Los astrónomos también están mejorando sus técnicas de modelado computacional. Las simulaciones modernas del universo pueden rastrear la evolución de miles de millones de galaxias a lo largo de la historia cósmica, teniendo en cuenta la gravedad, el gas, la formación de estrellas y otros procesos físicos. Al comparar estas simulaciones con las galaxias que pueden observar, los astrónomos pueden hacer predicciones educadas sobre lo que probablemente está oculto en la zona de evitación. Estas simulaciones nunca serán buenas como las observaciones directas, pero proporcionan un marco valioso para interpretar los datos fragmentarios que tenemos. Es como un paleontólogo, reconstruyendo un dinosaurio a partir de unos pocos huesos. Nunca tendrás el esqueleto completo, pero el conocimiento de anatomía comparativa te permite hacer conjeturas educadas sobre las partes faltantes. Hay también la posibilidad de usar fuentes de información completamente nuevas. Las ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por objetos masivos acelerados, fueron detectadas por primera vez en 2015. A diferencia de la luz, las ondas gravitacionales no son bloqueadas por el polvo o el gas. Pasan a través de la materia como si no estuviera allí. Si pudiera haber eventos en la zona de evitación que producen ondas gravitacionales lo suficientemente fuertes como para detectar colisiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones, explosiones de supernovas asimétricas, podríamos estudiar estas regiones usando astronomía de ondas gravitacionales. Es una ventana completamente nueva al universo que no existía hace una década. Pero incluso con todas estas técnicas futuras, hay un límite fundamental e insuperable. Nunca tendremos el mismo nivel de detalle y comprensión para la zona de evitación que tenemos para regiones no oscurecidas del cielo. Siempre será más difícil, más incierto, más fragmentario. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del conocimiento científico. A menudo pensamos en la ciencia como un proceso de acumulación constante de conocimiento, donde cada generación construye sobre la anterior, llenando gradualmente los vacíos en nuestra comprensión hasta que eventualmente sabemos todo. Pero la zona de evitación nos recuerda que hay límites al conocimiento que no son simplemente tecnológicos, sino fundamentales. Nuestra posición en el universo, dentro de una galaxia polvorienta, crea un punto ciego, permanente. No es algo que podamos superar con mejores telescopios o métodos más inteligentes. Es una característica intrínseca de dónde estamos. Este tipo de limitación es común en ciencia. En física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que nunca podemos conocer simultáneamente la posición exacta y el momento exacto de una partícula.
No es un problema de instrumentos imperfectos, es una ley fundamental de la naturaleza. En cosmología, el horizonte cósmico limita qué tan lejos podemos ver. La luz de regiones más allá de cierta distancia simplemente no ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang. No importa cuánto tiempo esperemos, nunca veremos más allá de este horizonte porque el universo se está expandiendo y esas regiones se están alejando más rápido que la velocidad de la luz. La zona de evitación es otro ejemplo de tal límite. Es una frontera de ignorancia impuesta no por nuestra falta de ingenio, sino por la geometría de nuestra situación. Estamos condenados a siempre tener una vista parcial del universo. Pero aquí está lo notable. A pesar de estas limitaciones, hemos logrado entender una cantidad extraordinaria sobre el cosmos. Hemos mapeado la estructura a gran escala del universo. Hemos rastreado su historia desde el Big Bang hasta hoy. Hemos descubierto las leyes físicas que gobiernan todo, desde partículas subatómicas hasta cúmulos de galaxias. Todo esto a pesar de estar atrapados en una pequeña roca orbitando una estrella ordinaria en el brazo de una galaxia espiral, con el 20% del universo bloqueado de nuestra vista. Es un testimonio de la ingenuidad humana y el poder del método científico. Los astrónomos han aprendido a trabajar con estas limitaciones. Desarrollan métodos estadísticos para corregir datos faltantes. Usan física fundamental para hacer predicciones sobre regiones inobservables. Combinan múltiples líneas de evidencia para construir una imagen coherente a pesar de los vacíos. Es similar a cómo un detective resuelve un caso sin tener todos los hechos. Tienes algunos testigos, algunas pruebas físicas, algunos testimonios contradictorios. Nunca tendrás el video completo de lo que sucedió. Pero puedes construir una narrativa coherente que explique la evidencia que tienes, reconociendo siempre que hay incertidumbre. La zona de evitación también plantea preguntas filosóficas interesantes sobre la naturaleza de la realidad y la observación. Si hay galaxias en la zona de evitación que nunca detectaremos, ¿de alguna manera existen menos que las galaxias que podemos ver? Obviamente no. Siguen siendo tan reales, con sus estrellas, planetas, posiblemente vida, independientemente de si las observamos. Esto desafía una cierta visión ingenua de la ciencia, donde solo contamos como real lo que podemos medir directamente. La zona de evitación nos recuerda que la realidad es mucho más grande que nuestra capacidad de observarla. El universo no está limitado por nuestros puntos ciegos. Solo nuestro conocimiento del universo está limitado. Hay también una lección de humildad aquí. Durante gran parte de la historia humana, las civilizaciones se consideraban el centro del universo. Luego, Copérnico nos mostró que la Tierra no es el centro del sistema solar. Más tarde descubrimos que el Sol es solo una estrella entre miles de millones en nuestra galaxia. Luego aprendimos que nuestra galaxia es solo una entre billones en el universo observable. Y ahora sabemos que incluso nuestra vista del universo es fundamentalmente limitada por nuestra posición dentro de él. No somos observadores privilegiados con acceso a toda la verdad cósmica. Somos habitantes locales con una perspectiva necesariamente parcial. Pero lejos de ser desalentador, creo que esto hace que los logros de la astronomía sean aún más impresionantes. Hemos logrado tanto con tan poco. Hemos desentrañado secretos cósmicos fundamentales a pesar de estar esencialmente ciegos en una quinta parte de las direcciones. Hay algo profundamente humano en nuestra relación con lo desconocido. Durante toda nuestra historia como especie, hemos empujado constantemente contra los límites de nuestro conocimiento, explorando más allá del siguiente valle, cruzando océanos, eventualmente aventurándonos al espacio. Y cuando encontramos barreras que no podemos cruzar físicamente, las cruzamos intelectualmente, usando matemáticas, física y observación ingeniosa. La zona de evitación representa un tipo diferente de frontera. No es el borde de lo conocido que eventualmente conquistaremos con suficiente tiempo y esfuerzo. Es un límite permanente impuesto por la realidad de dónde estamos. Y aprender a vivir con tales límites es tan importante como aprender a empujar contra ellos. En cierto sentido, todos vivimos con zonas de evitación personales. Hay aspectos de la realidad
que están inherentemente ocultos de nosotros por nuestra perspectiva particular. No podemos experimentar directamente cómo se siente ser otra persona. No podemos ver simultáneamente todos los lados de un objeto tridimensional. No podemos conocer el futuro con certeza. Estas limitaciones no nos paralizan. En cambio, aprendemos a trabajar con ellas. Desarrollamos empatía para imaginar las experiencias de otros. Usamos espejos y cámaras para ver diferentes ángulos. Hacemos predicciones probabilísticas sobre el futuro basadas en el pasado. No dejamos que lo que no podemos saber nos impida aprovechar al máximo lo que sí podemos saber. La astronomía y la zona de evitación nos enseñan esta lección a escala cósmica. Sí, hay una quinta parte del universo que nunca veremos con claridad. Pero eso no detiene a los astrónomos de estudiar las 4/5 partes que pueden ver. No se rinden por frustración ante lo inaccesible. En cambio, desarrollan métodos más inteligentes, construyen mejores instrumentos y gradualmente mejoran su comprensión incluso de las regiones parcialmente ocultas. Hay también algo hermoso en el misterio mismo. Vivimos en una era donde tenemos acceso instantáneo a cantidades asombrosas de información. Podemos buscar prácticamente cualquier hecho, ver imágenes de casi cualquier lugar en la Tierra, acceder a conocimiento que habría requerido años de investigación en bibliotecas hace apenas unas décadas. En medio de toda esta información accesible, hay algo refrescante en saber que todavía hay verdaderos misterios. Hay preguntas que no podemos simplemente buscar en Google. Hay regiones del universo que permanecerán al menos parcialmente ocultas, sin importar cuánto avance nuestra tecnología. No todo puede ser conocido, y eso está bien. El poeta John Keats escribió sobre lo que llamó capacidad negativa, la habilidad de existir cómodamente en medio de incertidumbres, misterios y dudas sin alcanzar irritablemente hacia hechos y razón. Los científicos, paradójicamente, necesitan algo de esta capacidad también. Sí, persiguen hechos y razón, incansablemente. Pero también deben ser capaces de trabajar productivamente, incluso cuando la imagen completa no está disponible, cuando hay brechas que no pueden llenar. Los astrónomos que estudian la zona de evitación han desarrollado esta capacidad. Saben que nunca tendrán el mapa completo. Saben que sus modelos de lo que está oculto son solo aproximaciones. Y sin embargo, continúan trabajando, mejorando gradualmente esas aproximaciones, reduciendo las incertidumbres, empujando los límites de lo que es posible sin ilusiones de que algún día eliminarán completamente el misterio. Esto me recuerda una historia que el físico Richard Feynman solía contar. Estaba caminando con un artista que comentó que los científicos arruinan la belleza de las flores al analizarlas. Feynman respondió que, aunque apreciaba la belleza estética tanto como cualquiera, su conocimiento de la física y la biología de las flores añadía capas adicionales de maravilla. Podía apreciar los procesos moleculares que creaban los colores, la historia evolutiva que moldeaba sus formas, los procesos cuánticos que hacían posible la fotosíntesis. De manera similar, saber sobre la zona de evitación no disminuye el asombro del universo, si acaso lo profundiza. Cuando miras la banda de la Vía Láctea cruzando el cielo nocturno, ahora sabes que no solo estás viendo la belleza de miles de millones de estrellas. También estás viendo el velo que nos oculta una fracción significativa del cosmos. Estás viendo, simultáneamente, tanto la majestuosidad de nuestra galaxia como las limitaciones que impone en nuestra comprensión. Hay también algo que decir sobre el valor del esfuerzo mismo. Si pudiéramos ver todo el universo claramente, si no hubiera zona de evitación, si cada galaxia fuera igualmente accesible a nuestros telescopios, ¿apreciaríamos nuestro conocimiento tanto como lo hacemos? Parte del valor de entender el cosmos viene del hecho de que es difícil, de que requiere ingenio, persistencia y creatividad. Los descubrimientos en la zona de evitación, precisamente porque son tan difíciles de lograr, se celebran apropiadamente como triunfos. Cada nueva galaxia detectada detrás del velo, cada refinamiento de nuestros modelos de las estructuras ocultas, representa no solo conocimiento ganado, sino ingenio humano ejercitado contra obstáculos formidables.
Mirando hacia el futuro, la zona de evitación seguirá siendo un desafío para las generaciones venideras de astrónomos. Nuevos telescopios revelarán más detalles. Nuevas técnicas revelarán galaxias previamente indetectables. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático ayudarán a extraer señales débiles de datos ruidosos. Poco a poco, metódicamente, nuestra comprensión mejorará, pero nunca será completa. Y eso es apropiado. El universo es vasto más allá de la comprensión. Contiene más galaxias que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Se extiende, durante miles de millones de años, luz en todas las direcciones, y nosotros somos seres minúsculos en un pequeño planeta, con vidas que duran apenas un parpadeo en tiempo cósmico. Que hayamos logrado entender tanto como tenemos es extraordinario. Que reconozcamos los límites de lo que podemos saber muestra sabiduría. Y que continuemos esforzándonos por saber más, incluso sabiendo que nunca sabremos todo, muestra el espíritu indomable de la curiosidad humana. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas la banda de la Vía Láctea, toma un momento para reflexionar sobre lo que representa. No es solo nuestra galaxia natal, es también un recordatorio de que nuestra perspectiva es inherentemente limitada. Detrás de esa belleza luminosa se esconden miles de millones de galaxias que nunca veremos claramente. Y sin embargo, sabemos que están ahí. Hemos inferido su presencia a través de observaciones inteligentes e indirectas. Hemos mapeado sus efectos gravitacionales. Hemos vislumbrado fragmentos de ellas a través de múltiples longitudes de onda de luz. Hemos construido modelos de cómo deben estar distribuidas basados en nuestra comprensión de la física fundamental. No podemos verlas directamente, pero las conocemos. Están ahí en la oscuridad, invisible pero real, desconocidas pero no inexistentes. La zona de evitación es un recordatorio de que el universo es más grande que nuestra capacidad de observarlo. Que la realidad no está limitada por nuestro acceso a ella. Que hay misterios genuinos que resistirán incluso nuestra búsqueda más diligente de respuestas. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente como debería ser. Un universo completamente conocido, completamente mapeado, sin misterios restantes, sería de alguna manera menor. Los misterios nos mantienen humildes. Las preguntas sin respuesta nos mantienen curiosos. Los límites del conocimiento nos recuerdan que siempre hay más que aprender, más que descubrir, más que maravillarse. La zona de evitación no es solo un problema astronómico que resolver. Es una característica fundamental de nuestra relación con el cosmos. Estamos observadores locales mirando hacia afuera, viendo lo que podemos ver, infiriendo lo que no podemos, y siempre conscientes de que nuestra vista es necesariamente parcial. Pero esa vista parcial ha sido suficiente para revelarnos maravillas. Hemos visto el nacimiento y muerte de estrellas. Hemos rastreado la evolución de galaxias a lo largo de miles de millones de años. Hemos observado el universo expandiéndose, acelerándose en su carrera hacia un futuro frío y oscuro. Hemos vislumbrado los primeros momentos después del Big Bang, a través de la radiación cósmica de fondo. Todo esto desde nuestra pequeña roca, orbitando una estrella ordinaria, con el 20% del universo bloqueado de nuestra vista. Imagina lo que aún queda por descubrir. Imagina los secretos todavía ocultos, no solo en la zona de evitación, sino en todo el vasto cosmos. El universo guarda sus secretos celosamente, pero también recompensa la curiosidad persistente. Cada generación de astrónomos empuja un poco más lejos, ve un poco más claramente, entiende un poco más profundamente. Y aunque nunca tengamos todas las respuestas, el viaje de descubrimiento en sí mismo hace que valga la pena. Si esta exploración de la zona de evitación y los límites del conocimiento cósmico te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro lugar en el universo, si te ha dado una nueva apreciación tanto por lo que sabemos como por lo que no podemos saber, te invito a que te suscribas al canal. Porque el cosmos está lleno de tales maravillas y misterios, esperando ser explorados. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las regiones ocultas del universo. Hasta nuestro próximo encuentro con lo desconocido.